Pues sí, queridos amigos, el tema es así. Crisis no es malo. Y le preguntaría a usted, ¿lleva más o menos un conteo de cuántas crisis ha vivido en su vida? Porque es impresionante, desde que empezamos a tener más allá de un uso de razón, ya en la primaria, por ejemplo, pues entramos en crisis cuando hay una fiesta del salón y no nos invitan. Y para un niño, si para un adulto es doloroso, pues para un niño es una catástrofe tremenda, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo seguimos entrando y entrando en crisis y padres e hijos, parejas, uno mismo, uno solo, en continuo estar con los demás, siempre hay crisis. Crisis y hoy inclusive hay quien se dedica al estudio de las crisis, ¿no? La crisis de los primeros años, la crisis de la edad estudiantil, la crisis en la adolescencia, la crisis en la menopausia y luego en el matrimonio, la crisis que no existe de los 7 años, ¿verdad? La crisis de la desilusión, la crisis del alejamiento, la crisis, bueno, no podríamos aprendernos de memoria la cantidad de crisis que existen. Pero si usted, que seguramente ha estado en crisis, yo le preguntaría, ¿es algo que le gusta? Y usted, evidentemente, como lógica, me va a decir, no me gusta estar en crisis. Porque la crisis realmente es una sacudida, ¿no? Y pues así de sorpresa a nadie le gusta que lo sacudan, ¿no? Podemos irnos a los juegos en una montaña rusa, en Disneylandia, en qué sé yo, y nos subimos porque queremos que nos sacudan. Pero cuando ni siquiera lo esperábamos y nos sacuden en el matrimonio, nos sacuden en la vida, cuando cumplimos 40, 50, 60, hay crisis todo el tiempo. Y bueno, como humanidad, ¿qué le puedo contar? Hoy como humanidad estamos en la resaca de una crisis mundial, de una enfermedad, de una epidemia que ha traído unas consecuencias impresionantes. ¿Ok? Eh, Alguien que habló mucho de las crisis y lo hizo de manera muy sabia y muy elegante fue Albert Einstein, ¿no? Usted sabrá de él, un físico que, bueno, es reconocido por todas las generaciones, ¿verdad? De los grandes descubrimientos que hizo. Él escribe sobre la crisis porque él vivió muchas crisis, ¿ok? Dice, no pretendemos que las cosas cambien, pero si siempre hacemos lo mismo, claro. Cuando usted nos llama y dice, es que llevo 15 años pidiéndole a mi marido, y dice de entrada, no pretendas que las cosas cambien si haces lo mismo. Fue muy claro, tan simple y tan profundo, ¿no? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, no hagas lo mismo, cámbiale? La crisis, dice él, es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque las crisis, si se saben manejar, traen progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Dice, es una crisis que nace con la inventiva, con los descubrimientos, con las estrategias. Es la única manera de superar la crisis. La crisis se le atribuyen fracasos y penas. Se puede considerar a veces violenta, con grandes problemas. Pero aquí la creatividad humana que busque las soluciones y que no entre en una verdadera crisis que es la incompetencia. Esa es la verdadera crisis para él, ser incompetentes. Y claro, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales crisis en el matrimonio? Ya no me quiere, la siento muy distanciada, me ha sido infiel,
cantidad y cantidad de crisis en la pareja y crisis en los adolescentes que para qué le cuento. Pero dígame si no, esto nos sirve a nosotros para sacudirnos. Teníamos a los niños pequeños y llegó un momento en que ya estaban más o menos con las virtudes aprendidas, las normas de casa sabidas, y llegan a la adolescencia y agárrese usted, porque entrar con los hijos a la adolescencia resulta una crisis. Si salen mucho, es una crisis. Y si nunca salen, es otra crisis. Porque entonces llegamos a concluir que el término medio es lo que necesitamos. Pero en lo que llega el término medio, o su hijo nunca sale, o su hijo no para de salir. Y entonces entran en crisis toda la familia, ¿no? Durísimo. Igualmente en el matrimonio. Nos casamos ilusionados, emocionados, entusiasmados, enamorados. Y todo eso, al poco tiempo, empieza a ser un poco como la espuma del mar, que empieza a desaparecer todo esto, para que tengamos la oportunidad de pasar a lo que es verdaderamente madurez, que es el amor, o quedarnos ahí insatisfechos llorando por lo que ya se fue, el enamoramiento, ¿no? Se nos fue. Tenemos que entender que las crisis son esas oportunidades que Dios pone en nuestra vida, o que permite que surjan en nuestra vida, ¿no? ¿Para qué? Para crear nuevas oportunidades. Cuando a una pareja ha sido sacudida porque alguno de los dos se fijó en alguien más, esa sacudida le hace recordar que está con un ser vivo, con iniciativa, que tiene que estar más al pendiente de él y de ella. Que el matrimonio está vivo y es libre y por lo tanto toma muchas decisiones. Ojalá y siempre en plena libertad y no en simplemente una atracción del deseo. Pero eso le hace que usted se ponga las pilas. Y si nunca le ha pasado, escuche consejo, póngase las pilas, póngase las pilas. Porque las crisis se van a presentar en la vida de todo ser humano. Y a veces son crisis personales. Chin, ya cumplí 40. Híjole, no tengo pareja. No consigo a nadie. ¡Ay, no puede ser! Ya me salió la pata de gallo, ¿no? Y nos vemos al espejo. No, es que realmente mis amigos me han abandonado. Y a mi edad yo ya no consigo nada. Obviamente, esta crisis del COVID sacudió a la humanidad entera. Y usted no me dejará mentir. No respetó ni raza, ni religión, ni sexo, ni edad, ni condición social, ni condición económica, ni a los muy inteligentes, ni a los no tan inteligentes, ni a los graduados en doctorado, ni a los que jamás fueron a la escuela. Esta crisis no perdonó a nadie, a nadie. Nos ha sembrado y azotado a la humanidad entera, ¿no? Y a la humanidad entera, independientemente de cada uno de nosotros. Y no podemos negar esta fuerza negativa, ¿no? de salud que realmente va a un ritmo impresionante, impresionante, y que la gente sigue muriendo. Yo hace unas 5 horas recibí la noticia de un gran amigo, de una gran persona que falleció y el COVID venció en este caso, ¿no? El trabajo. ¿Qué nos pasó con la crisis? Tuvimos que entrar a home office. No nos quedó otra cosa. ¿Pero qué nos pasó?
Nos volvimos más ágiles con la computadora, con las videollamadas. Encontramos momentos que eran más convenientes. Ahorramos gasolina, ahorramos en ropa, no volvimos a usar tacón, ¿no? Realmente hubo todo esto. Ahora es cierto, negocios quebraron y están en crisis, muchísimos de ellos, ¿no? Realmente cosas que nunca pensamos que iban a quebrar, quebraron. Y quienes teníamos más o menos un trabajo dentro de lo que se puede llamar seguro, vimos que no hay trabajo seguro. Y cuando menos a mí me ha costado bastante tratar de volver a levantar el changarro, ¿no? Pero necesitamos ingeniárnosla, pensar muchísimo, ver realmente que hubo quien aprovechó la crisis y creó plataformas en Internet maravillosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que tiene de establecido el Zoom en el Internet, ¿no? Fue realmente la creación sobre la marcha, de una manera impresionante. Y todo por una crisis mundial. Crisis mundial. ¿Qué pasó con los científicos? Se metieron de capa y espada a estudiar, a investigar, a trabajar durísimo, durísimo. Los padres de familia, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Cómo le hago con mis chamacos que están insoportables? Ya se quieren salir, quieren ir a fiestas, y hay quienes los han hecho y lo lograron, ¿no? Y muchos de ellos se han contaminado. Y lo triste es que contaminaron a su familia. ¿Cuántos chavos estarán pasando una gran penuria porque a lo mejor a través de su contagio murió el abuelo o la abuela? Y esto los ha llevado al dolor y a madurar a chaleco. Claro que habrá quien se resista a madurar siempre, pero en términos generales, por más chavos que sean, llegan a la sensatez cuando entran en una crisis tan brutal como la que hemos estado, ¿no? Nos dimos cuenta que lo que pensábamos que era a largo plazo resultó volátil, ¿no? Cambiante, que cada día cambiaba una cosa y cambiaba otra. Por ejemplo, las tasas de interés, el banco, la depresión mundial global, ¿no? Los bienes y servicios. ¿Cuántas cosas dejaron de funcionar? ¿Cuántas que no se podían hacer por Zoom? Los cines, los restaurantes, ¿no? Cuántas cosas que necesitaban la presencia de la gente, que eran bollantes, que eran triunfadores, tuvieron que cerrar y vieron cómo le hicieron para mantener todo. Y entonces viene cada quien a un momento en que se pregunta, ¿no? En tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. La pregunta, ¿en cuál de los dos lados está usted? Estoy yo. Nadie puede cambiar el clima. Cuando está lloviendo, pensemos en sacar un paraguas. Y entonces habrá quien se moje y habrá quien se cubra de la lluvia. Pero ni uno ni el otro pueden quitar la lluvia. Cuando hay crisis, hay crisis. Cuando yo estoy inseguro, hay crisis. Cuando veo que lo que yo pensé que era permanente ya no lo es, hay crisis. Hay crisis cuando me doy cuenta que ha pasado el tiempo. Cuando me doy cuenta que me canso,
lo que no me pasaba antes. Cuando me doy cuenta que ya necesito lentes todo el tiempo. Hay crisis. Cuando subo de peso, óigame usted, esa es una de las crisis más cañonas. Y sobre todo surgen en los eneros de cada año, ¿no? Qué terrible cuando nos aprieta la ropa, ¿no? Qué terrible. Pero ¿qué nos hace pensar? A ver, ¿cuál es la mejor dieta? Y todo el mundo te va a decir, la que quieras, pero síguela, síguela. Y claro, no sé si le pasa a usted, pero todos queremos una varita mágica. Varita mágica para que los adolescentes no entren en crisis y obedezcan, ¿no? Varita mágica para que el marido regrese pronto a casa de buenas y nos diga que nos ama cada día más. Varita mágica para cuando usted llegue a casa, la señora esté de buenas, contenta, lo espere con un delicioso sándwich y una cerveza para que vea usted la tele, ¿no? Varita mágica, no, varita mágica necesitamos todos. ¿Qué le puedo yo decir de los pacientes? Todos quieren una varita mágica. En 3 sesiones ya se cansaron porque pensaron que iba a ser más rápido y me ataca de risa. Varita mágica para solucionar problemas cañones de gruesos que llevan toda la vida y quieren solucionarlos en 3 sesiones, ¿no? Yo hoy le escribía a una paciente. Le dije, me buscas solamente en los tiempos de mayor crisis, como 2 veces al mes. Yo no soy bombero para estar apagando fuegos. Si quieres arreglar bien tu matrimonio, comprométete, haz un esfuerzo y trabaja constantemente. No cada vez que hay fuego le hables a los bomberos. Pon protección en las paredes para que no se queme tanto tu casa. Pero eso solo lo logra quien verdaderamente vive la crisis como adulto. Y a lo mejor en tiempo de crisis es durísimo. Sentimos que el barquito en el que nos subimos se empieza a hundir. Y a veces tiene nomás un agujerito y por ahí se está metiendo el agua. Pero hay barquitos que están llenos de agujeros, que el agua ya prácticamente los está hundiendo. Pero no se acomodieron antes para empezar a tapar, porque estaré chiquito, porque estoy muy cansado, porque tengo mucho que hacer, porque es que la familia, porque los chavos. No, no, queridos amigos, no. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a mover nuestro flojísimo cerebro y decirle, ingéniatelas. ¿Lo sientes muy distanciado? ¿Cómo lo hago para acercarlo? Lo siento muy deprimido al chamaco. ¿Cómo le hago para levantarlo? Lo siento muy alebrestado. ¿Cómo lo hago para que entienda las normas? Lo siento asfixiante. ¿Cómo le hago para que ocupe su propio carril? Las crisis nos desarrollan la imaginación y con la imaginación encontramos soluciones. Por ello, no se quede usted a contemplar lo mal que le va, a gozar usted de su propio sufrimiento, a autocompadecerse y gritarle al mundo, pobre de mí, pobre de mí. No, querido amigo, todo lo contrario. Piense usted que tiene un cerebro que Dios le ha dado para que piense, imagine y crea. Crear. Somos parte de la creación y cada uno de nosotros puede desarrollar su propia creatividad. Seamos más humanos que los humanos y encontremos salidas, a veces no por la puerta, a veces por la ventana, pero al fin de cuentas es una salida. Y de esa manera podemos ser mejor y decirle, gracias Señor por esta crisis
que me hace ser mejor persona.